¿Qué tal, viejos y buenos amigos? Lo de viejo lo digo porque ya llevan mucho tiempo con nosotros, no por su edad, porque ustedes yo sé que son jóvenes de espíritu y sobre todo de actitud y de ganas de poder pues enfrentarnos al 23 de julio con la ilusión que algunos lo estamos haciendo a pesar de la clase política que tenemos. A pesar de todos ellos, nosotros seguimos adelante. Nosotros nos superponemos a todos los desmanes, a todos los delincuentes, a todos los que nos gobiernan y que esperemos que el 23 de julio dejen de hacerlo. Gracias por estar en los cancelados de Periodista Digital, este programa de sábado sabadete, les habrá tocado disfrutar hoy, ¿eh? Bueno, pues me alegro que lo hayan hecho. Pues ahora toca disfrutar aún más con este programa en el que siempre tenemos a personas políticamente incorrectas, personas que no siguen el carril de lo que marca la izquierda o de lo que marcan los gerifaltes que hoy pues parece que se arrodillan y parece que se quitan el cráneo ante la izquierda política y mediática. Y eso me da muchísima pena. Por eso es muy importante que recién comenzado el verano, ya cantaba la canción, cuando llega el calor los chicos se enamoran, pues que nos enamoremos realmente de nuestro gran país, de nuestra gran España, frente a los que quieren destruirla, frente a los que nos enfrentan, nunca mejor dicho, frente a aquellos que llevan pisoteando no solo nuestra unidad, sino nuestra esencia, sino todo lo que representa España. Y esa es la gran pena que tenemos. Yo no sé lo que pasará el 23 de julio. Lo que quiero ese 23 de julio, y lo hemos comentado en algunas burbujas, es un cambio de 180 grados, no de 360 que decía Cuba Gamarra, porque si no nos quedamos como estamos. Y no queremos eso. No queremos un cambio de cromos. No queremos simplemente que el sillón azul lo ocupe, en este caso, Escrivá, para que pongan a uno que no se llame Escrivá, pero que haga las políticas de Escrivá, o que haga las políticas de Grande Marlaska, que más que grande ahora se le nota pequeñito, algo pequeñito, cantaba Daniel Dijes en Eurovisión, ¿se acuerdan? Pues eso es Marlaska, se ha quedado en nada, se ha quedado en nada. El ministro del Interior, que cómo tiene el interior de España, madre mía. Pues lo vamos a analizar todo esto y sobre todo dándonos cuenta que es importante que después de todo lo que ha pasado esta semana, donde miren, ha habido acuerdo en Valencia con Vox y PP, se han caído las murallas de alguna ciudad, se ha derruido el Parque Gulliver de Valencia, se han caído la ciudad de las artes y las ciencias, no. Ha salido un gobierno decente, ha salido un gobierno que va a intentar cambiar, o espero que lo logre, todo lo que ha supuesto Chimo Puig. Y fíjense lo que ha supuesto, Chimo Puig. Recuerden que Chimo Puig es el del 1 millón para el partido, es el del tesorero del Partido Socialista Valenciano de 1 millón para el partido. Ese es Chimo Puig. A Chimo Puig, que cantaba Chimo Puig, que Puig, a Chimo le hemos echado. Pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues en Zaragoza, en Aragón, se ha llegado a otro acuerdo. Bien, bien. Yo creo que es una buena noticia, creo que es de celebrar. Porque cuando dos formaciones que son primas hermanas, que realmente comparten muchos de los idearios, otros no, evidentemente, pero que se dan la mano en muchas cuestiones, por lo menos su base social. Porque claro, si nos vamos a las élites, unos con el verano azul, que madre mía, Ferrandis, pues a mí me encanta y es un actor que siempre me ha gustado, pero claro, compararlo a Borja Semper, pues fíjense, las comparaciones son odiosas. Por eso es importante que se lleguen a acuerdos, y acuerdos en los que se respete el español como lengua vehicular y como derecho fundamental para todos los niños, para todas las criaturas que se escolarizan y que no pueden hacerlo en su lengua madre, en español, y para esos padres que tienen el derecho. Por eso en Baleares se ha llegado a un acuerdo y es positivo, porque es muy importante dar la guerra lingüística, dar la guerra del idioma. Es muy importante que se hable español en España. Parece una obviedad, ¿verdad? Parece un epíteto. Bueno, pues no, es una realidad que se debe luchar y pelear. Y el PP y Vox tienen que estar en eso. Español en toda España. Acabar con el adoctrinamiento en las escuelas. Me parece fundamental. Decía Lenin, denme una escuela y cambiaré Rusia. Es fundamental tomar el toro por los cuernos, y nunca mejor dicho, con el vicepresidente de Vox en Valencia, y poder cambiar este tipo de cosas.
Después, también es importante levantar alfombras. Han sido 8 años de Chimo Puig, han sido 8 años de Armengol, han sido 40 años prácticamente de PSOE en Extremadura. Ahora, en Extremadura, como aparece la rubia de la cuarta fila, el caso de la rubia Platino, pues vaya caso que se ha montado en Extremadura. Por culpa de los complejos, por culpa de no atender a los votantes y atender a las terminales mediáticas del gobierno de Sánchez. Es que hay que poner la oreja en la ciudadanía, no en los editoriales de cierta progresía mediática que intenta emponzoñar el terreno, que intenta pues que el PP diga, ay, pero es que me va a criticar la SER, madre mía, ¿dónde me meto? Pues ustedes se tienen que meter, en este caso, con esas terminales mediáticas que lo que intentan es que no salgan bien las cosas, que en Extremadura no haya tren, que en Extremadura no haya infraestructuras, que en Extremadura se acabe ese paro galopante que copa una región preciosa y maravillosa, pero que es la región con más paro de Europa. Piensen en cualquier región de los Balcanes, piensen en cualquier región del este de Europa, sumida durante muchos años, pues desde el 45 hasta el 91, prácticamente, en el comunismo más oscuro y más aterrador que la historia ha conocido. Bueno, pues esas regiones que han estado sumidas durante años y años y años, con el telón de acero, en el lado oscuro del comunismo, pues esas regiones están mejor que Extremadura. Tienen menos paro. Sus jóvenes tienen más oportunidades de empleo en cualquier región de Bulgaria. Piensen en los barrios o zonas de Sofía. Piensen en zonas o barrios de Bucarest. Piensen en zonas o barrios de Turquía. Bueno, pues están mejor que en Extremadura. Y no por culpa de sus gentes trabajadoras y gente leal y gente honorable, sino por culpa de sus gobernantes, que han estado a ver qué pillo, como el Tito Berni en Canarias. Por tanto, una alternativa es importante. Una alternativa, y desde los cancelados hacemos un llamamiento a nuestra clase política con nuestro corazón y raciocinio, como decía Julio Iglesias en aquel mitin de José María Aznar del año 96. Queremos que se entiendan, porque Vox y PP, aunque a algunos les cueste, creo que hablan el mismo idioma, o deberían hablarlo. Porque claro, si hablan el idioma de la señora Guardiola, yo entonces ese idioma no lo hablo. El idioma del progre, el idioma de la bandera LGTBI, el idioma de... ¡Ay! Deshumanizan a los inmigrantes. Pero ¿quién trafica con las mafias de personas? Este gobierno, el gobierno de Marlaska, el gobierno del Aquarius, que cantaría Rafael. El gobierno de la ruina, ese es el que deshumaniza al inmigrante. Y ese es el que nos trae a los peores inmigrantes para que en los barrios se siembre el terror. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso no ven ustedes en esas lanchas enormes mujeres y niños. Ven a tiarrones que parecen pues Sandokan. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un tráfico de personas, porque hay ONGs que cooperan con el gobierno, que cooperan con Marlaska, y el gobierno es cómplice. Y la señora Guardiola, si se cree ese discursito, es cómplice también. Por lo tanto, hablemos el idioma de la gente, hablemos el idioma de la ciudadanía, hablemos el idioma de todos los españoles para ponernos de acuerdo y para poder vencer. Y el 23 de julio, que como hicimos en ese programa especial aquí en Periodista Digital, celebremos que el sanchismo sea un mal sueño, un recuerdo de estos sórdidos que uno ha tenido. Nunca se han levantado con una pesadilla después de una noche de resaca. Pues eso tiene que ser Sánchez, esa sensación en la mente de los españoles. Un mal sueño, una pesadilla, un terror del cual nos desquitemos totalmente y absolutamente el día 23 de julio. Y para analizar todo esto y ver lo que piensa, tengo a mi lado a mi maestro, se lo tengo que decir, siempre lo digo y siempre le presento así, porque es la persona que más me ha enseñado en esta profesión
y se lo agradezco de todo corazón. Es el director y presentador del programa La Retaguardia y también de Generación Euro. Don Eurico Campano, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pues estupendamente, don Josué Cárdenas. Oye, sabes que tienes pagado, maestro, lo que quieras ahí abajo en el 57. Por Esto favor. lo tenemos siempre La barra pactado. del 33 que cantaba La barra del Mecano. 33, la barra del 33. Y hay una muy buena, ¿tú te acuerdas de una de Loquillo cuando fuimos los mejores? Hombre, por Y las favor. camareras nos dedicaban la mejor de sus sonrisas, entre estas se las sabía mejor Carlos Paz, es que no recuerdo Qué bonita. la A mí literalidad me de la encanta letra. Loquillo porque le pone letra a muchas canciones de Luis Alberto de Cuenca. Sí, claro. Y sé Le pone buena, dime música. cosas incorrectas desde el punto de vista Nena, dime político. cosas incorrectas desde el punto de vista político, dime que eres rubia y que fumas Y y que el que. multiculturalismo te parece otra forma de fascismo, pero mucho más hortera. Y es De verdad. su amigo Luis Alberto de Es Cuenca, pues verdad. tú lo has tenido aquí una Sí, vez, sí, me sí, sí. parece. Sí, sí. Eurico, Cuéntame. 23 de julio. 23 de julio. Quedan 30 días. 30 días, ¿eh? 30 días. ¿Echamos al figura o qué hacemos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ¿Qué sí. hacemos ese día? Ese día ir a votar. Ir a votar presencialmente, además. ¿Eh? Si podéis, si podéis. Sí. Hombre, hay gente que tiene ya billetes sacados y que se va incluso fuera de España, ¿no? Un servidor se quiere ir a una bonita isla, que de momento no voy a dar pistas porque tengo muchos haters en Twitter, pero una bonita isla del Mediterráneo que ya os diré cuál es. Lo que pasa es que probablemente hasta agosto no me vaya, pero hay gente, ya hablando en serio completamente, que tiene ya sus billetes pagados y contratados y tal. Pero el que se mueva entre la península, el que esté disfrutando de unos días en el pueblo o en la playa y tal, de verdad que merece la pena que os cojáis un coche, os vengáis a Madrid o de donde seáis, votéis y os volváis a la playa o al pueblo ese mismo día. Hay que ir a votar. Y si no, luego no quiero, como decías tú bien el otro día, lloriqueos de barra de bar, y como nos decía también Javier Igarto Ibarra, no quiero lloriqueos de barra de bar otros 4 años. O vamos a votar o nos comen vivos. Ese programa se llama Los Cancelados y quiero preguntarte, Eurico. Yo me siento un cancelado ya. Pero siento, o sea, estoy feliz porque Pero le he dejado el testigo amparado. a Josué Cárdenas. Y yo lo que quiero es jubilarme ya. ¿Qué es lo que uno puede decir hoy en día y que le cancela absolutamente en los medios de comunicación? Joder, tantas cosas. Mira, esta mañana estaba grabando una conversación con mi cuate, Fran Blanco Argibay. Bueno, cuando veáis este programa, ya seguramente habréis visto la charla que he mantenido con Fran Blanco Argibay. Fijaos todas las vueltas, fíjate, Josué, todas las vueltas que he tenido que dar para hablar de un asunto que desde ayer es trending topic en redes. Buscad denunciados, o denunciado, y vais a ver de lo que estoy hablando por si alguien ha vivido en otro planeta. Entonces, esto tiene que ver con, y fijaos la cantidad de vueltas que voy a dar para que me entendáis, sin que YouTube nos pegue un estacazo, ni que 4 haters por ahí, no les puedo ni insultar, ¿no? Ellos sí me pueden insultar a mí y yo a ellos no les puedo insultar. Bueno, y utilizar el diccionario secreto de Camilo José Cela. Es una gran superficie que tiene a una pobre cajera, pobrecita, le envío un abrazo y toda mi solidaridad, que de una forma absolutamente inintencionada, es más, seguramente pretende ser educada porque ganará un sueldo pues escaso para la cantidad de horas que trabaja, se dirige a una persona humana. Claro, hay que tener ya mucho cuidado, o sea, porque como ¿cuántos géneros hay? 37, ¿no? Sí. Pues ya vais viendo, ¿no? A una, como decía el gran Ángel Garó, persona humana, se dirige a una persona humana y le llama caballero, porque, coño, mirad las fotos en Twitter, o sea, es un tío de 50. No sé si es un tío, claro. Resulta que no es un tío, que por eso quieren denunciar a la cajera unas asociaciones de estas que hay por ahí y tal, ¿no? Y meterle un paquete además a la cadena de supermercados o a la gran... Dicho, lo del paquete. Lo del paquete, claro, y pa' paquete el que le... Perdón, me iba a ir a... Y entonces, claro, y de todo esto tienes que dar una cantidad de vueltas para decirlo sin decir que te entienda la gente, porque hay una serie de colectivos, de minorías, a las que no se puede tocar. Y como no las puedes tocar, resulta que hay más censura ahora que con el franquismo. Porque con el franquismo, además, había vida inteligente y los censores en los últimos años eran bastante torpes, o como decía mi paisano Juan Manuel de Prada, que aunque vivió en Bilbao desde los 17 años, nació en Zamora, decía que eran unos cachondos los censores del franquismo, no sé cuál de las cosas, aquello de un fresco general viene por el noroeste, o aquello del cerdo de López Rodó, y entonces te ponían un cerdo rodando con la cara de no sé qué ministro y tal. Ahora es que le tienes que dar una cantidad de vueltas tremendas para decir lo que quieres decir. Hay más censura y menos libertad ahora que hace 40 años o 50. Ese es un gran titular.
¿Tú lo notas en tu día a día? A la hora de, en este programa tenemos libertad absoluta, Yo no me corto un pelo, por eso recibo tantas bofetadas al día. pero has estado en muchas televisiones, has estado En en unas muchos cuantas, lugares. sí, sí. ¿Qué es lo peor de la autocensura? ¿Qué es lo peor de llegar a un plató y que te dé miedo el hecho de poder enfrentarte a la izquierda, de poder llamar a las cosas por su nombre, de poder criticar lo que ellos pueden criticar libremente, pero que uno quiere ponerse en una posición contraria y parece que o le miran mal, o parece que es menos, o parece que se tiene que callar? ¿Esto lo has vivido? Sí, lo peor es la cara de gilipollas que se te queda. La cara de gilipollas que se te queda, porque tú presupones que la mayor parte de tu audiencia no es gilipollas. Y como te conocen y están esperando de ti una toma de posición, un pronunciamiento, un análisis, un enfoque determinado, que además por eso te escuchan. Si no escucharían, pues escucharían a Ferreras o escucharían al abuelete este, al vejete este, al Wyoming, que quiere volar en Falcon a cargo de los impuestos de todos los españoles con el figura. Pero si te escuchan a ti es porque quieren escuchar tu enfoque y tu análisis y tu punto de vista sobre una serie de cuestiones. Y tú te quedas muy fastidiado porque no lo puedes dar a veces con total libertad. Y no ya porque, claro, los que emitimos desde nuevas plataformas, que están sometidas a unos algoritmos muy extraños, que nunca sabes muy bien qué son los algoritmos, o unos tíos en Silicon Valley, a lo mejor, que nos ven cada minuto de producción de los que hacemos, con lo cual tienen que ser un montón, o estás fastidiado. Porque ya lo de que hay gente que se autocensura porque es tan miserable y tiene todavía hipoteca que pagar, que luego son los que te insultan en Twitter, porque piensan que esto además palanganeros ellos les da rédito político, les da puntos ante el poder de turno, que les otorga la babandurria, digo que están muy preocupados porque les vuelvan a llamar de esa cadena. Yo he ido a cadenas públicas en las que me han dejado de llamar. Y además, di el nombre de una, que tú tuviste un problema hace poco, y lo desde aquí me importa tres narices. La televisión Telemadrid, pública madrileña. la televisión pública madrileña, cuando mandaban a los comunistas, que un día enseñaré el mensaje que me puso uno de sus responsables 2 o 3 días después, cuando me acusa de mentir, porque tal, dije, pues, ¿mentir de qué? Pues si es que no he dicho más que la verdad. Y a una serie de personas, a Cristina Seguí, a mí y a algunos tertulianos más, nos hacen el lío, y en vez de decirnos, oye, mira, que sois muy fachas para nosotros, ya ves tú. Yo que además iba allí ya con las uñas cepilladas y hacía un discurso liberal. Ahora voy a contar una anécdota acerca de eso, hombre, ya me has motivado y tal, pero claro, para ellos, como la aguja del 0 al 10, siendo 10 el fachómetro máximo y el 0 el fachómetro mínimo, no la tienen en el 5, sino que la tienen escorada en el 3, todo lo que hay del 3 a la derecha hasta el 10 es ultraderecha. Entonces tú no podías ir allí, pues no sé, haciendo un discurso, por ejemplo, de economía sobre el libre mercado. Pues eres un fascista. Dices, primero, tú eres un imbécil y un analfabeto, porque el fascismo precisamente es cosa bien diferente, ¿no? O me llamas liberal, o me llamas liberal salvaje que crees en el mercado y la ley de la selva, o me llamas estatista, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Bueno, pues a mí me dejan de llamar, pues soy un tío incómodo por eso, ¿no? A Cristina Seguí la dejan de llamar por otras cosas. Pero en vez de decirte, porque encima son cobardes, además de manipuladores, en vez de decirte las cosas como son, porque yo soy un tío, me estorba en una tertulia, que no sería el caso, porque a mí me ha gustado siempre dar libertad a la gente, pero le puedo decir, oye, modera tu lenguaje o no te metas con este, porque mira, esta es una línea roja y tal. No, te hacen el lío, te llama un tío de facturación que te dice, oye, tienes que empezar a facturar como persona física y no como empresa. Y entonces hablas con otro que le acaban de purgar también y dice, coño, si a mí me han dicho lo contrario, que tengo que facturar como empresa y no como persona física. Dices, joder, pues a ver si esto va a ser una excusa para hacernos el lío a los dos, que fuimos bastantes más, y dejar de llamarnos. Y lo llamativo es que a Josué Cárdenas, por ejemplo, bueno, pues el otro día, por decir la verdad, pues haya tertulianos de ultraizquierda que siguen teniendo cabida, lo cual dice mucho, por cierto, a favor de Isabel Díaz Ayuso, que bueno, pues da un ejemplo de libertad en su televisión pública que no se da en otras comunidades autónomas y tenga que aguantar los insultos de un tío, porque te insultó directamente, un tío que lo que tendría que hacer si tuviera una mínima vergüenza, un sentido de la decencia, es quedarse en su casa, por lo menos esperando a que se resuelvan sus problemas judiciales. Así es. Nuestra audiencia no tiene la oportunidad, la mayoría de ellos, de ir a tertulias televisivas, de participar en debates, pero sí este verano seguro que se enfrenta a un cuñado incómodo, un cuñado que va a votar a Pedro Sánchez, que en la playita, pues entre bañito y caipiriña, el que se lo pueda permitir, porque la verdad, tal y como está la economía, y tú lo sabes bien, pues muchas personas se quedan en su casa con el ventilador, y desde aquí mi ánimo y mi solidaridad absoluta,
pero que se va a cruzar con algún familiar incómodo, con un primo que hace años que no ve y es Sí, muy progre. ponga un socialista en la familia. Efectivamente. Ponga un socialista, adopte usted un socialista. ¿Algún consejo que le pueda dar Eurico Campano para esas discusiones Que no discuta. veraniegas, que además discuta. entre sudor y sudor... ¿Para qué? Tú sabes lo No, que... pero surgen debates. Lo que le dijo Pérez Reverte hace unos meses a Pablo Botos, que ahora para estos mugrosos también es otro peligroso fascista. Y entonces Arturo, que es un genio, le explicaba el fundamento del pa' qué, que al final es lo que te llevas. ¿Para qué? Te insulta una señora por la calle, ¡fascista! Y tú te vas a cagar en sus... y dices, ¿para qué? O hay un tío que te... y dices, ¿para qué? O hay alguien que te dice, socialismo es libertad. Y tú vas a argumentar pues toda una panoplia en fin, de hechos incontestables para demostrarle que está equivocado y que lo que acaba de decir es una tontería y es mentira. Y dices, al final dices, ¿para qué? Si yo lo que he venido aquí es a tomarme 2 cervezas, a pegarme un baño en la playa y a irme Pero, al Nico, chiringuito a comer la paella. Ellos no se callan. Ellos dan su opinión, ellos son libres para hablar, y en cambio los que nos oponemos a lo que supone la izquierda, el socialismo, parece que es que tenemos que bajar las orejas y no podemos enfrentar, no podemos... Sí, nos podemos enfrentar y simplemente recordarles. Lo que pasa es que, claro, ellos te tachan a ti de cuñado cuando toda la vida ha sido lo contrario. No es curioso, ¿no? Porque es verdad que a veces en la derecha hemos caído un poco en el pecado históricamente de considerar iletrados o cuñaos, ahora se dice cuñaos, que es un término que no sé muy bien qué quiere decir, ¿no? O en fin, o simplistas, a todos los que defendían pues las bondades de una izquierda, que ellos eran los primeros que no practicaban ni el primero de sus postulados porque les gustaba vivir de puñetera madre, a costa del dinero de los demás, con el mínimo esfuerzo, y que la igualdad solamente la predicaban, como me decía ayer Marcos de Quinto, en cuanto al resultado final, pero no al esfuerzo que tienes que hacer para conseguir un determinado nivel económico, social o laboral en la vida, ¿no? Ahora nos llaman cuñados a nosotros y mononeuronales, y dicen, ya están los fachas con el discurso simplista y tal. Pero ¿qué discurso simplista? Pero si sois un atajo de, decirlo bien, de incongruentes, ¿no? Al final, en 40 años no hemos variado nada. Me recuerda mucho a la respuesta que le dio Víctor Manuel en determinada entrevista televisiva a un gran comunicador de la época, cuando le dijo, oiga, ¿usted cómo es comunista si tiene un chale en La Moraleja o Puerta de Hierro o en no sé dónde? Y va y dice Víctor Manuel, es que ser comunista no es ser gilipollas. Entonces, claro, tú ahora le dices a un tío de izquierdas, oye, pero si tú vives de puñetera madre, si vives en la calle Ibiza, como la Mema, o vives dices, bueno, claro, es que ya estamos con las simplificaciones intelectuales. ¿Qué pasa? ¿Que un socialista o un comunista no puede vivir tan bien como un capitalista y tal? Dices, sí, coño, pero entonces predicad otras cosas distintas, porque para mí un comunista que merecía mis respetos era Paco Frutos, que yo le conocí, secretario general del PC, que vivía ahí al lado, en la avenida de la Albufera. O Julio Anguita, que vivió toda su vida de su pensión de jubilación de maestro, que es lo que había sido la vida, y que jamás se llevó un duro que no fuera suyo. Ahora, como normalmente los socialistas y los comunistas, buena parte de ellos, se caracterizan, bueno, por matar históricamente, pero por robar a manos llenas también, pues claro, si es que la discusión debería ser muy fácil en el fondo. ¿Y por qué? Para que nos cuentes un poco de tu personalidad, para que te conozcamos más, ¿por qué nunca has sido de izquierdas? ¿Por qué nunca has sido comunista? Siempre digo una cosa, siempre repito una cosa, que es que yo, que nunca he sido socialista ni comunista y a estas alturas de mi vida dudo que me convierta en semejante cosa, porque siempre he querido la libertad. Mira, te voy a contar una cuestión íntima y familiar. Mi hijo, que tiene ahora 25 años y se gana bien la vida, ha terminado un doble grado, tiene trabajo gracias al fruto de su esfuerzo, bueno, también es necesario un poco de suerte en la vida, ¿no? Pero que no le debe absolutamente nada a nadie, menos que a nadie, a su padre, digo, en ese aspecto. A su padre, pues le debe la vida, lógicamente, aunque ya verá cómo viene algún idiota de izquierdas también a discutir esto, a discutir lo obvio, ¿no? Pero mi hijo a veces me recuerda cuando por primera vez en 10 años, un día, iba en el asiento trasero de mi coche y me pregunta, porque claro, como era hijo de su padre y de su madre, tenía la política en casa pues desde que tenía uso de razón. Y me pregunta el crío con 9 o 10 años, me dice, papá, ¿cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? Eso me lo recuerda él, pues yo no recordaba bien la anécdota. Y entonces yo empiezo y le digo, mira, lo primero, antes de contestarte a eso, te voy a explicar bien 2 conceptos, libertad e igualdad. Y te voy a explicar bien
qué significa cada uno de ellos. Y a partir de ahí te voy a explicar la diferencia entre izquierda y derecha. Y un día me decía, Santiago, que tú lo conoces bien, a mi hijo me decía, ¿te acuerdas de aquella conversación? Digo, sí, ahora la recuerdo. Dice, ahí empezó todo. Y ahí, bueno, pues esto vale para mí. La izquierda se le llena la boca con y eso es lo que he intentado predicar e inculcar, pues en mi propia casa. La izquierda se le llena la boca con la igualdad. Yo creo en la libertad. Para mí la libertad es lo más sagrado y a partir de ahí viene todo lo demás. Viene todo lo demás y además a una larga distancia. La libertad, desde los tiempos de don Miguel de Cervantes Saavedra, el más grande escritor en lengua castellana, es el mayor de los dones que dio Dios al hombre. Si hubiese sido comunista, ¿te hubiese ido mejor en esta profesión? No. No, no lo creo, porque no hubiera podido ser comunista. Yo no puedo decir ni predicar nada que no forme parte de mi andamiaje y de mi arquitectura mental. Si yo hubiera predicado comunismo o hubiera defendido un argumentario socialista o comunista en mi oficio, se me hubiera notado tanto, y no soy un buen actor, que hubiera durado 2 telediarios en esto. ¿Cuántas veces en esta profesión te han dicho, modérate, Eurico? Muchas, muchas. La última hace 15 días o 3 semanas, un memo al que ofendía mi lenguaje y al que recomendé, bueno, le recomendé varias cosas que entran dentro de una conversación privada, pero le recomendé que leyera más a Camilo José Cela. A veces es una falta de cultura. El castellano está para utilizarlo. Sí, pero bueno, esto es desde un punto de vista formal, ¿no? Desde un punto de vista conceptual muchas veces. ¿Por qué tengo yo que moderarme? ¿Por qué no se tiene que moderar Wyoming o el queque este de las narices? ¿O se tiene que moderar en la sexta o en la cadera ser? ¿Por qué nos tenemos que moderar siempre los mismos? Antes, en un editorial de uno de mis programas anteriores, decía, tú lo piensas, nosotros lo decimos. Ya está bien, hombre, ya está bien de la sumisión de la derecha, de la que tú hablas valientemente todos los días, y además un gusto dejar a gente joven como tú y valiente el testigo, porque eso es que ya nos podemos retirar a gusto, ya está bien de la autocensura, ya está bien de alicortarnos, ya está bien, hombre, de que se crean, no ya con una supremacía moral de la que carecen, con la historia que tienen, de que se crean que están solos en el mundo y pueden vejar, robar, matar, insultar y atropellar impunemente y que además nosotros nos tenemos que callar y con perdón nos van a seguir meando en la cara y tendremos además que estar condenados no solamente a soportarlo sino a decir que es que está lloviendo. Ya está bien. ¿Te pone provocar a la izquierda? Mucho. Mucho. Muchísimo. Soy provocador, es lo que me queda. Vuelvo al paqué de Pérez Reverte Paqué, lo que me queda. Como ya tengo la hipoteca pagada, no digo que no trabaje por dinero, pero podría vivir con mucho menos de lo que vivo. Pues, al fin, es lo bueno que tienen los 50, ¿no? Que uno ya si quiere pues se ajusta a los que tenéis 20, pues está bien joder, que os deis de vez en cuando algún homenaje, ¿no? Pero bueno, la edad te va limitando en ese aspecto hasta los vicios y por supuesto las necesidades más básicas. Fuera de comer caliente o intentarlo 2 veces al día, pues poco más. Y una de las cosas que más me motiva de mi oficio, aparte de que sigo teniendo el cariño de la gente, y tú lo estás empezando a notar, aunque eres muy joven, ¿no? Y te para la gente por la calle y te dice, oye, muy bien, y sobre todo te da las gracias. Gracias porque sois necesarios. Seguid siendo así de valientes porque tenéis la oportunidad de tener un micrófono o una cámara para decir lo que muchos pensamos y no podemos expresar en voz alta. En voz alta, una de las cosas que más me pone es provocar. Yo siempre le digo a mis jefes y a mis editores, Alfonso Rojo lo sabe, me conoce muy bien, he tenido muchos, he tenido la suerte de trabajar con los mejores, que yo no sé trabajar si no me divierto. Es que si me aburro yo, pues no vuelvo. Por eso me he ido 5 minutos antes de que me echaran, ¿eh? Y si no lo diría también, porque soy menos chulo que otros que no tienen ningún motivo para serlo, pero yo, si no me divierto de un sitio directamente, me cojo la chaqueta y me voy. Un político de izquierdas al que admires y un político de derechas al que detestes. Político de izquierdas al que yo admire, José Luis Corcuera, porque últimamente hablamos mucho y con mucha frecuencia y me parece un hombre tremendamente consecuente. Tengo muchos, es el primer nombre que me ha venido Actual, a la cabeza. Ninguno. ¿Actual? ¿De la política actual? Sí. Me costaría mucho encontrar un referente, sinceramente. No lo encuentro, porque han entrado todos en una sumisión que me parece bastante lamentable y que da idea del pobre, del pobrísimo, del paupérrimo nivel que tiene la política hoy en día. Y un político de derechas al que deteste, joder, es que me pones en un compromiso porque voy a ofender a alguien de nuestros espectadores. No detesto a nadie.
No detesto a nadie. No me gustan los modos y maneras, pero esto no quiere decir ni detestar ni odiar. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca he creído en el odio. El odio es un sentimiento destructivo. El Y odio mueve a Podemos, decía Pablo el odio Iglesias. mueve a Podemos, por eso han acabado destruidos, autodestruyéndose. El odio destruye y el odio destruye a las personas. Yo no siento odio por nadie, me tendría que volver a parir. Ni siquiera es una cuestión educacional, sino en mi caso genética. Políticos de derechas que no me hayan gustado y que yo no considere políticos, lo dije aquí un día, por ejemplo, a mí Berlusconi me pareció un empresario con sus luces que las tuvo y un gran creador de puestos de trabajo, pero no me gustaban sus modos y maneras de hacer política. Y me voy de fuera de España para no dar ningún nombre de dentro y no molestar a nadie. ¿Hay algún político de los que tenemos actualmente en España, cuyo nombre por respeto voy a reservar, que sí, me cae bastante gordo? Uno que viste de negro y que va de hombre de negro, por ejemplo, que va sobrevolando pues cancillerías de provincias. Vamos a ver si consigo que se moje Eurico Campano, que siempre se moja. Le voy a decir un nombre y usted me dice lo primero que le venga a la cabeza. Por favor, le pido que ni lo piense. Núñez Feijóo. Coherencia. Santiago Abascal. Firmeza, firmeza, valentía. Pedro Sánchez. Mentira, mentira, mentira. Todo en él es mentira. Hasta él es una gran mentira. Yolanda Díaz. La insustancialidad, la nada, el aire, el humo. Pablo Iglesias. Odio, Irene Montero. odio. El Papa Francisco. Respeto mucho a la Iglesia Católica como institución, aunque cada día tengo más dudas, y esto lo da la edad. No soy marxista ni soy materialista, nunca lo he sido, pero confieso que fe es creer lo que no ves, ¿no? Y esto nos lo enseñaban en la escuela, y hay veces que no es fácil. El Papa Francisco, confieso que es que no lo puedo expresar en una palabra. Hay muchas de sus palabras y de sus mensajes, con todos los respetos, porque es bueno, pues el representante de Dios en la tierra, ¿no? O el sucesor de San Pedro, pero muchas de sus palabras o de sus mensajes que no los entiendo, porque me parece que no se compadecen con lo que tradicionalmente ha defendido o se supone que debe defender la Iglesia Católica. Te pregunto por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Un señor que debería estar jubilado y en su casa porque no está en sus cabales, o sea, no está en sus cabales, tiene lagunas mentales evidentes, o sea, no está capacitado para desempeñar el puesto que es nada más y nada menos que ser el conductor del país que dice que sigue siendo líder del mundo. Volvemos a España. María Guardiola. No la entiendo. No la entiendo. Es decir, he defendido aquí la coherencia, no sé si está bien empleada la palabra la coherencia, porque no está haciendo cosa distinta a la que dijo en campaña. Pero ¿por qué me malicio que está cayendo en una trampa, no peyorativamente, sino en el cebo que le está poniendo Vox, que lógicamente intenta, como cualquier partido político legítimamente, arribar al ascua a su sardina dentro de un 8%, que es lo que tiene de votantes de Extremadura? Porque no estoy de acuerdo con esos mensajes que leo, dedicados a mis editoriales, diciendo, estamos seguros de que la mayoría de los votantes del PP de Extremadura no quieren lo que está haciendo María Guardiola. Pues si lo dijo toda la campaña, que no iba a pactar con Vox. Joder, si no lo quisieran, no le hubieran votado a María Guardiola. Hubieran votado al señor Pelayo, al que escuché, por cierto, en tu programa, y me pareció, no tenía el gusto de haberlo escuchado nunca, me pareció un tío íntegro y con un discurso muy coherente y muy valiente. Pero es verdad que yo creo que a María Guardiola, me estás pidiendo un resumen de cada persona, creo que está a 5 minutos de que la devore su personaje. Isabel Díaz Ayuso. Libertad. Isabel Díaz Ayuso es mi referente político. Es decir, ojalá esta mujer llegara a ser la primera presidenta del gobierno de España. ¿Por qué? Porque nos iría mucho mejor. Porque Madrid es un ejemplo. Madrid es el motor económico de España. Es un ejemplo que se está estudiando ya en las escuelas políticas y de negocios de todo el mundo. Y lo dije el otro día, se lo dije a un buen amigo nuestro, a Chema Martínez, que necesitaba un testimonio mío para un trabajo, una cosa que está haciendo para otro medio de comunicación. Le dije, en el más amplio sentido de la palabra, es un animal político. Isabel Díaz Ayuso, la palabra que me viene a la cabeza es libertad, y después otras muchas: eficacia, gestión, verdad. Isabel Díaz Ayuso te puede gustar más o menos, pero es la antítesis de Pedro. Pedro Sánchez te dice una cosa y sabes que es mentira. Isabel Díaz Ayuso te puede decir una cosa y luego te puede gustar o no, pero sabes que es verdad, que no te va a mentir porque es valiente, porque es ella. Es lo que ves. Jorge Buxadé. Jorge Buxadé me parece un excelente abogado del Estado que demuestra que no siempre la política es un buen oficio para los abogados del Estado. Macarena Olona. Un fraude. Un fraude. Un fraude.
Un fraude. Lo he explicado 1000 veces en mi propio programa. ¿Cómo te voy a decir a ti cosa contraria? Un fraude. A mí me engañó seis semanas hasta que me di cuenta de lo que iba el personaje. No hace falta que abunde en ello. Yo creo que todos la veis. Una persona que ha sido devorada también por su personaje y que no ha encajado bien sus propios errores. Y sobre todo que no ha sido coherente con las promesas que le ha hecho a la gente. Si yo os engaño un día, por favor, dejadme de ver. Y que Alfonso me diga, oye, no vuelvas más porque no. Pues si un político se engaña, dejad de votarle. Eres una persona con un olfato, no solo político, sino personal. Con una alergia brutal estos envidiable, días, como se puede ver. Sí, pero eso no ve, porque más que olfato lo que tenemos es intuición. Sí. Efectivamente, los espectadores saben a lo que me refiero. ¿Qué tiene que tener una persona para emocionarte? Para decir, contigo voy hasta el fin del mundo. Ser verdad. Ser noble, decirme la verdad. Mira, yo soy de los que piensa, esto, la primera persona a la que se lo escuché, alguno va a decir, vaya simpleza. Yo cito mucho porque me enorgullezco de no haber tenido nunca una íntima amistad con él, pero de haberle conocido bastante durante algunos años, que era Mario Conde. Mario Conde es otro ejemplo, y mira que es un tipo para mí admirable en muchísimos aspectos y al que el sistema machacó y trituró, pero es otro buen ejemplo de que la política no siempre es un lugar bueno, como decía mi amigo ayer, Fran Blanco Argibay, para los abogados del Estado, porque políticamente pues todas las aventuras que intentó fracasaron, ¿no? Todo lo demás era un hombre admirable, tanto desde su capacidad intelectual como persona. Era un tío fascinante. Hablabas horas con él y me decía, mira, Eurico, aquí nadie somos ni muy malos ni muy buenos. Aquí el 99,9% del personal, del respetable, somos medio pensionistas. Luego, cuidado, el mal existe. El mal existe. Y el que os diga lo contrario miente o es un idiota. El mal existe. Y existe gente maravillosa. Yo solo he conocido 3 o 4 personas en mi vida, vamos, por las que pues daría la vida. El primero de ellos, mi padre, al que envío un abrazo, y mi madre, porque es que son buena gente. Es que dices, es que cualquiera que falte al respeto a mi padre o a mi madre, o se sienta ofendido por él o tal, es que no es que falte a la justicia del Señor, que es una frase también muy de mi padre y muy castellana, muy zamorana, es que habría que machacarlo, porque no puedes faltarle o tener la más mínima queja de personas buenas. ¿Qué es lo que a mí me conquista? ¿Qué es lo que a mí me enamora? Pues la gente buena, la gente que es de verdad. Y la gente que cuando te falla, porque todos somos contingentes, limitados e imperfectos, porque Dios nos hizo así, te dice, oye, perdona, me he equivocado contigo, perdona, te he fallado, lo siento. Huyan de estos tíos, ahora los llaman los coaches, esta gente tóxica, la gente que está de la gente chunga, de la gente mala, ¿no? De la gente que te está mintiendo y que siempre trata de justificarse y de salvar su cara. Pues no, tío, dime que me has fallado, pues porque ese día pues te quedaste en la cama, o porque pudiste defenderme en un problema que tuve en el trabajo, pero por cobardía te cerraste debajo de la mesa, tú que hasta ayer habías estado cenando conmigo. Mira, otra frase de Mario Conde. Me decía, yo sé lo que es que la gente se dé de bofetadas porque que ya no lo era, porque hubo un decalaje de unos meses hasta que le meten en la cárcel la primera vez, lo que es que la gente se dé de bofetadas por saludarte en un restaurante, por hacerte la reverencia. La misma gente que en horas 24, no en un año, ni en 2, ni en 10, no es que no te salude, es peor. Te miran de abajo arriba, como nos mira a nosotros a veces. Una anécdota que me contaste de una miserable que no es ni periodista ni es nada, que te miran como una cucaracha, ¿no? Esa gente es gente nociva. Muchas espectadoras que tenemos son muy fan de usted, de ti. Muy fan. Lo ponen en comentarios. Es usted. Pues no, si le encerraran en una plaza de toros como a Jesulín de Ubrique con mujeres, le tirarían un montón de atuendos, me sentiría mal. Yo le quería preguntar si está usted enamorado, para que lo sepa la audiencia. De la vida. ¿Y qué tiene que tener alguien para que a usted le enamore? Te voy a contestar con una letra del gran Joaquín Sabina y lo voy a resumir todo ahí. Hoy ha retirado solo robo y mato por necesidad. Está muy bien. Un grupo de música o un cantante. Joaquín Sabina, me parece un cantautor excepcional, que es un hombre con el que ideológicamente, pues tanto tú como yo, pues podemos, aunque ha tenido una evolución en el tiempo, porque por encima de todo, a diferencia de mucho idiota que va por ahí de arcano, de oráculo, de tal, ¿no? Pues Sabina es un hombre con una formación intelectual extraordinaria, que sabe de la vida, que ha sido de izquierdas, muy de izquierdas, que sigue sin ser de derechas, pero que, pues a sus 70 y muchos años, contempla el mundo con una perspectiva pues que
pues que le impide. Mira, antes me preguntabas por gente de izquierdas, pero no de la política a la que admire. Voy a deciros, o gente de izquierdas a la que deteste. Me voy a ir a dos ejemplos que no son políticos. A ver si con esto... me han venido a la cabeza dos actores. Javier Bardem, insisto, yo no detesto ni odio a nadie, ¿no? Pero me parece la quinta esencia de algunas de las cosas que más detesto en la vida. Antonio Banderas, que es un hombre que nunca ha escondido no sé si su militancia o su devoción socialista, me parece un tipo admirable. Me parece un tipo inteligentísimo. Un tipo que no es sectario, un tipo que siempre ha dicho que es del PSOE, que es íntimo amigo de Felipe González, que ha viajado con él y que no le gusta pero siempre sin molestar. El problema, y eso le pasa también a mucha gente de derechas, es cuando tú no argumentas, no debates, sino que arrojas tus argumentos contra el otro, a la cara del otro, ¿no? Porque en España, además, esto de debatir, de confrontar sanamente pareceres, ideas, se nos da mal. Aquí no discutimos, en el sentido griego clásico del término. Aquí lo que intentamos es anular, destruir al que nos está llevando la contraria o al que discrepa con nosotros. Sabina tiene una canción que dice: de pronto alguna tarde te pasa en calidad y de repente, ¿no? Qué buena canción. Zumo de neón. Zumo de neón. Zumo de neón. Me encanta esa canción. Se llama esa canción. Una novela. Joder, déjame unos segundos para pensarlo. La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro, catedrático que lo fue de estructura económica, marxista, como lo eran todos. Mira, se me ha venido a la cabeza, no lo teníamos preparado porque además me está disparando y me parece bien porque me está sometiendo a un ejercicio marxista, que lo era, pero aún superior a su conocimiento de la ciencia económica. Estructura económica es una asignatura que ya no existe, como todo el mundo sabe, ¿no? Era un novelista extraordinario. Y La sonrisa etrusca fue una novela que me conmovió. Igual que me han conmovido columnistas de izquierdas. Os recomiendo que busquéis en Google, y si os gustan los animalitos, no soy animalista, y los animales en su sitio, las personas en el nuestro, pero un artículo que a mí me hizo llorar también fue uno de Manuel Vicent, que escribe como Los Ángeles, que se llamaba Nela. Nela era el nombre de una perrita, no os digo más, buscadlo en Google. Y si os gustan los animalitos o tenéis una mascota en casa, es un simple artículo publicado hace muchísimos años en la última página del País y os hará llorar. Una película. La condesa descalza, del gran Mankiewicz. Mucho más que Eva al desnudo. Sí. La condesa descalza parecía siempre una obra menor de Mankiewicz al lado de Eva al desnudo. De Eva al desnudo hemos hablado aquí. De Eva al La desnudo, burbuja hemos hablado. Pues la condesa descalza. La he visto tantas veces y después de la condesa descalza, el gran Gatsby. El gran Gatsby, buena película. Muy y buena. Airbag. Sé que te gusta. Bueno, Airbag, pero es para reírnos, joder. Cuando llega Carlos Arguillano y le dice que se retire, dice que me voy a retirar con este pan y este vino. Tú, pon más vino, coño, ¿de dónde eres? Dice, yo soy de Logroño. Dice, pasa desde Gibraltar, joder, pon vino. Coño, ¿dónde se ha visto comer sin pan y sin vino? ¿Un sueño por cumplir? Ninguno. Estoy tranquilo. He estado, como decían antes, cuando estos formatos clásicos de las entrevistas con preguntas y respuestas telegráficas, estado actual de su espíritu, tranquilo. La felicidad no existe. Eso es una entelequia. La felicidad son momentos, porque si no, por propia definición, no sería felicidad. Si fuera eterna o algo continuo en el tiempo, sería otra cosa. Lo que más he ansiado en mi vida es la tranquilidad. Y eso, desde luego, si no parte de ti, no la puedes encontrar fuera. Tú no puedes estar en paz con el exterior o con los demás si primero no estás en paz contigo mismo. Intento llegar a algo muy parecido, que no lo he conseguido todavía, y eso sí puede ser un sueño, un anhelo, un objetivo, el llegar a conseguir estar del todo, estoy en ello, en paz conmigo mismo. Algo que le decepcione del pueblo español. Su mansedumbre. Su mansedumbre. Sí. Somos mansos. Su pasividad. Es que es tremendo, ¿eh? Es lo que hay. Es lo que hay. En 1936, la derecha solamente salió a la calle. Usted se acuerda de aquella frase, las frases de la pasionaria, usted es el último día que habla en esta Cámara. Y efectivamente, a las 48 horas le asesinaron los escoltas de Indalecio Prieto. Lo que serían hoy policías nacionales, guardias de asalto de la época, que era la escolta personal del ministro Indalecio Prieto, tío que iba al Parlamento armado. Bueno, pues cuando don José María Gil Robles, que no es de los personajes políticos que más admiro de la época, y tenemos discutido mucho acerca de esto, que opina lo que yo, mejor dicho, es mi maestro Eduardo García Serrano, cuando Gil Robles dice aquello de que media España no se resigna a morir, pues esa media España, y parte de la otra media solamente, sale en legítima defensa, se levanta en legítima defensa cuando tiene ya las llamas en el jardín de su casa. Eso es el pueblo español. Para acabar, don Eurico,
Muy bonita entrevista. Me alegro mucho que me la conceda. He y intentado pasar en unas este rato. condiciones un poco porque me está atizando la alergia, como estás viendo, porque llevamos muchas horas y le he pedido a Mar que nos pusiera el aire acondicionado porque hacía mucho calor. Con los dos, ustedes no los ven, tenemos dos tremendos focos, que estos son como las calderas de Pedro Botero. Pero entre el aire acondicionado y la alergia del propio polvo del ambiente, la verdad es que ya en los últimos minutos me estoy cargando. Pero bueno, ahora nos tomamos un antihistamínico y nos quedamos estupendamente. El propio Mario Conde, al que usted ha citado, le preguntaban ¿quién tiene el poder en España? ¿El que maneja la economía, los banqueros, el gobierno o el que tiene las televisiones, los medios de comunicación? Y él hablaba del BOE, dice la importancia de tener el BOE. Tenía toda la razón, porque os recomiendo el libro de Mario Conde, 1994, El sistema, ahí está todo. Ahí encontraréis todo, el que firma el BOE. No, los poderes ocultos, los grandes poderes económicos, pero si el gran empresariado, y España no es una excepción, cada vez que hay un cambio de gobierno les veis perder el trasero por lamerle las botas al último poderoso de turno. El que firma las leyes, el que firma el BOE, ahí está todo. Si Eurico Campano tuviese la posibilidad el 24 de julio, el día después de las elecciones, de manejar el BOE, ¿qué tres cosas cambiaría de España ipso facto? La primera limitaría los mandatos del presidente del gobierno. Es decir, Aznar fue el único, por eso le doy a la izquierda, que se fue cuando quiso. No le echaron. A Felipe le echaron. A Mariano Rajoy se echó él solo, pues se fue a tomar algo, mientras España se quedó una tarde gobernada por un bolso. Zapatero, por ejemplo, llegó al poder encima de 193 cadáveres. Aznar fue el único. Soy bastante fan de Aznar y también creo que tuvo zonas de sombra tremendas, que se fue cuando quiso. Una limitación de mandatos urgente. Lo segundo, un cambio de la ley electoral absolutamente radical. No puede ser que un escaño en Soria valga 20.000 votos y un escaño en Madrid valga 100 y pico mil. No puede ser. No puede ser que los españoles sean desiguales ante la ley, también en eso. Joder, es que me preguntas tres cosas, te diría 30. Y lo tercero, eliminar de raíz a tanto vago y a tanto enchufado y a tanto sinvergüenza que lleva décadas viviendo del dinero público, quitándole el pan de la boca a gente tan admirable, tan esforzada y con una vocación tan grande de servicio público como son, y voy a redundar, los miembros de la función pública en España. España tiene los mejores funcionarios del mundo. Ese tópico del funcionario vago, pasota, tal, eso es mentira. El problema es ese funcionario que lleva 30 años en un determinado departamento del Ministerio de Economía y Hacienda, luego hablamos, si quiere, de las comunidades autónomas, que a lo mejor también habría que suprimirlas, porque el ente natural de la estructura territorial de España, o del Estado español en este caso, es la provincia, no es la comunidad autónoma, pero esto nos llevaría a otro sitio. Ese funcionario que lleva toda la vida al Ministerio de Hacienda, haciendo auditorías, subiendo informes y tal, y de repente ve que llega un asesor que cobra el doble que él, y él a lo mejor es grupo veintitantos, o nivel 30 de la administración, porque nivel 30 no, pues sería director general, y joder, le quita el trabajo, y entonces llega ficha, y como no tiene ya ni silla donde sentarse, pues se va al Corte Inglés a tomar un café. Pues toda esa gente fuera, porque dicen, es el chocolate del loro. Joder, pero es que si empiezas a sumar loros, te das cuenta de la cantidad del cerro de pasta que se va, de verdad, en corruptelas, en chiringuitos, en babandurrias. Esto es así. Eurico Campano, el día que la parca venga a visitarnos, puede que Dios sea nuestro abogado de oficio y ¿qué te dirá Dios nuestro Señor? No tengo ni idea porque no tengo el gusto nunca. A mí me dan un poco de miedo, y esto también es una confesión, me dan miedo los dogmatismos. Y soy muy respetuoso, como acabo de decir, y tengo una formación y una educación católica, apostólica y romana. Dicho lo cual, me dan mucho miedo estos tíos que hablan con Dios todas las mañanas, que les dicen lo que tienen que hacer y luego ejecutan. Me da miedo en general el fanatismo, ¿no? Por tanto, desde mi humildad y mi contingencia reconozco que nunca me he tomado un café con Dios. No sé qué me podría decir. Lo único que sé es lo que yo, pues me gustaría que quedara dicho, incluso tengo por ahí, mi hijo tiene instrucciones al respecto y mi gente, mi familia tiene instrucciones al respecto, acerca de mi epitafio. Quiero que mi epitafio sea algo parecido a hice lo que pude. Maestro, gracias. Gracias a ti, Josué. Gracias, de verdad. Ha sido un placer. Pues acabamos este programa dándole gracias a Marta García, con un maestro absoluto, Eurico Campano, que le hemos tenido aquí con nosotros. Y como siempre les digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.